El oeste continúa intensificando la tensión con declaraciones cada vez más provocadoras. Recientemente, las palabras del presidente del Comité Militar de la OTAN, almirante Rob Bauer, desataron una tormenta de debates. En su discurso, subrayó que no descartaba la posibilidad de un enfrentamiento directo con Rusia e incluso insinuó la necesidad de medidas preventivas en caso de que, según su opinión, Rusia demostrara agresión. Sus propuestas incluyen ataques a objetivos estratégicos para neutralizar amenazas potenciales. Estas declaraciones suenan como un desafío, dirigidas a la escalada del conflicto, lo que no puede dejar de inquietar a la comunidad mundial. Sin embargo, los expertos rusos hacen un llamado a no dejarse provocar. El analista militar Stanislav Pivnik recuerda que tales declaraciones ignoran la realidad de la estrategia defensiva rusa, incluida la famosa mano muerta. Este sistema garantiza un ataque de represalia en caso de agresión, lo que convierte cualquier intento de ataque en una jugada sumamente arriesgada para el enemigo. El aumento de la retórica agresiva en la OTAN podría estar relacionado con los recientes envíos de misiles de largo alcance a Ucrania, lo que ha animado a los representantes de la alianza. Sin embargo, los expertos advierten que cualquier acción imprudente podría tener consecuencias catastróficas no solo para Europa, sino para todo el mundo. El exoficial del ejército de los Estados Unidos Stanislav Krapivnik criticó duramente las declaraciones del presidente del Comité Militar de la OTAN, calificándolas de provocadoras e irresponsables. Según el experto, tales declaraciones no son más que un paso hacia la escalada nuclear. Estas palabras no son simplemente una retórica inapropiada, son peligrosas. Si la OTAN realmente espera provocar a Rusia para presentar su respuesta como una agresión contra la alianza, es extremadamente imprudente y miope, afirmó Krapivnik. El experto destacó que un ataque preventivo por parte de Rusia en caso de agudización de la situación sería fatal para la OTAN. Subrayó que, a pesar de las ambiciones del bloque militar, tal confrontación se convertiría en una catástrofe. ¿De dónde viene tanta confianza y desdén por las amenazas reales?, se pregunta Krapivnik. Según él, dentro de la OTAN hay quienes carecen de la suficiente cualificación para comprender los riesgos estratégicos. No obstante, ocupando altos cargos, esas personas prefieren hacer declaraciones rimbombantes en lugar de seguir el sentido común. Quienes mantienen claridad de pensamiento entienden, Rusia dispone de un sistema de disuasión conocido como a mano muerta. Este sistema automatizado único garantiza que, incluso si Moscú fuera destruida, un ataque de represalia destruirá inevitablemente al agresor, explicó. Además, Krapivnik destacó que Rusia posee fuerzas de reserva significativas que aseguran su estabilidad estratégica. Estos recursos están distribuidos a lo largo de ferrocarriles, ríos, carreteras y también en submarinos. Son suficientes para neutralizar cualquier amenaza desde el oeste, agregó el analista militar, haciendo un llamado a la OTAN a adoptar un enfoque más sensato y a abandonar la retórica de escalada. Mientras la rusofobia sigue ganando terreno en Occidente, sus manifestaciones extremas suscitan cada vez más interrogantes. Muchos de los que se muestran críticos con Rusia parecen convencidos de que podrán debilitarla y sacar provecho de ello durante décadas, si no siglos. El conocido analista Krapivnik señala que estos sentimientos difícilmente se ocultan, por el contrario, cada vez suenan más abiertamente. Según él, este enfoque juega a favor de Vladimir Putin, quien se está preparando para tales desafíos. En medio de la creciente tensión, expertos como Pronko y Vogt advierten sobre el peligro de una escalada. Particularmente relevante es la discusión sobre los factores que podrían llevar a un conflicto nuclear entre Rusia y Occidente. Este no es solo un escenario hipotético, ya que la creciente confrontación pone al mundo al borde de una catástrofe. Las declaraciones de los representantes occidentales solo echan más leña al fuego. Así, el analista Bauer comentó en una entrevista con la publicación Nubik que, si Rusia no tuviera armas nucleares, las acciones de la OTAN en su contra serían mucho más duras. Ya habríamos invadido Ucrania y echado a los rusos de allí, dijo. Sin embargo, también destacó que la operación militar especial en Rusia, en Ucrania, es diferente a las operaciones en Afganistán o Irak. La principal diferencia es que los talibanes no tenían armas nucleares. Rusia, en cambio, tiene ese potencial, y eso lo cambia todo, subrayó Bauer. Estas palabras subrayan aún más lo inestable que se ha vuelto el panorama internacional. No obstante, la pregunta sigue siendo, ¿existirán fuerzas y voluntad suficientes para resolver el problema antes de que se salga de control? Según el analista Yuri Pronko, tales declaraciones provocan una considerable perplejidad. Los representantes de los países bálticos y Polonia también recurren a maniobras retóricas de este tipo con frecuencia, pero cuando provienen del jefe del Comité Militar de la OTAN, adquieren una dimensión completamente diferente. Como destacó el presentador del programa, en toda su casi 25 años de carrera, es la primera vez que se enfrenta a una situación en la que el clima de histeria informativa alcanza tales alturas. Y lo que es aún más alarmante es que se trata de un tema capaz de desencadenar un conflicto global, una posible tercera guerra mundial.
Este tema fue debatido en el programa Tsargrad con el politólogo, candidato a doctor en historia y autor del canal Bob Sabe, Georgi Bot. El experto destacó que estamos siendo testigos de una guerra informativa a gran escala entre Rusia y Occidente, en la que las manipulaciones y los rumores se han convertido en una parte esencial de la estrategia. No es sorprendente que el presidente legítimo de Ucrania, Vladimir Zelensky, apueste por la publicidad, lo cual le ha traído dividendos sustanciales, incluida ayuda militar y financiera, explicó. Georgi Bot subrayó que los ataques informativos dirigidos cumplen dos objetivos simultáneamente. Por un lado, presionan al adversario, en este caso a Rusia. Por otro, buscan crear un ambiente de incertidumbre y desconfianza. Según el politólogo, esto es lo que convierte a esta retórica en una herramienta tan poderosa en los conflictos contemporáneos. Como ejemplo, mencionó un incidente reciente con el periódico Le Figaro, que inicialmente informó que los misiles Storm Shadow serían utilizados para atacar territorio ruso, pero pronto eliminó esta información de su sitio web. Después de esto, The New York Times publicó un artículo en el que afirmaba que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, había dado su aprobación para tales ataques. Sin embargo, el propio Biden no comentó sobre estos datos, y más tarde sus palabras fueron confirmadas por el asistente del secretario de Estado de Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, en una entrevista con el periódico brasileño Global. Nichols declaró que esta decisión ampliaría las capacidades de Ucrania en temas de defensa. Al mismo tiempo, otro representante de la administración estadounidense, que prefirió mantenerse en el anonimato, se negó a aclarar estos detalles, citando la importancia táctica de los asuntos relacionados con la estrategia militar. No comentaremos sobre esto durante las discusiones en Downing Street, agregó. Recientemente también se realizó una declaración por parte de la portavoz del gobierno británico, quien afirmó que no proporcionará información sobre si autorizaron o no el uso de los misiles Storm Shadow. Según sus palabras, cada vez que se revela tal información, fortalece las posiciones del presidente ruso, Vladimir Putin. Bot subrayó que el Kremlin actúa de manera similar, utilizando métodos semejantes. Cuando se le preguntó al portavoz del presidente de Rusia, Dmitry Peskov, sobre la respuesta de Moscú a estas acciones, solo se remitió a una declaración de Vladimir Putin hecha en octubre del año pasado, en la que se afirmaba que Rusia estaba preparando una respuesta militar, sin entrar en detalles. De este modo, ambas partes del conflicto siguen la misma estrategia, y la información se ha convertido hoy en el arma más importante, señaló Bot. Los recientes acontecimientos en torno a las relaciones entre Estados Unidos y Rusia han atraído la atención de los analistas políticos, que examinan los movimientos estratégicos de los líderes mundiales. Así, según el experto Igor Bot, la decisión de Joe Biden podría haber sido dirigida a complicar la situación para su predecesor, Donald Trump. A simple vista, la situación recuerda a los hechos ocurridos en 2016, cuando el presidente saliente Barack Obama tomó la decisión de expulsar a 35 diplomáticos rusos, creando así las condiciones para un conflicto diplomático a largo plazo. Esto fue un golpe a las relaciones, que Trump ya no pudo reparar. En ese momento, Vladimir Putin prefirió no responder de inmediato, decidiendo observar el desarrollo de los acontecimientos. Sin embargo, como señaló Bot, las acciones de Estados Unidos no mejoraron, y en respuesta, Rusia expulsó el doble de diplomáticos estadounidenses, lo que terminó de arruinar las relaciones consulares. Según el experto, Biden actúa al estilo de Obama, pero de manera más agresiva, ya que ahora se trata de acciones militares y armamento. Este paso, en su opinión, podría estar dirigido a aumentar la presión sobre Rusia. El presentador Yuri Pronko preguntó qué podría haber motivado la decisión del canciller alemán, Olaf Scholz, de advertir al presidente Putin. Según Bot, podría haber varios motivos, incluidos los políticos, con el fin de mostrar que Scholz es el político dispuesto a dialogar con Moscú y que podría estar preparado para negociaciones más activas en el futuro. No hay que olvidar las declaraciones que provienen no solo de la parte rusa, sino también del occidente. Yuri Pronko destacó que algunos políticos occidentales ya están pidiendo una confrontación global, y en este contexto, vale la pena recordar las palabras del presidente del Comité Militar de la OTAN, Rob Bauer, quien recientemente declaró que, si Rusia no tuviera armas nucleares, la OTAN ya habría intervenido activamente en el conflicto en Ucrania.